Buenas tardes con todos los videntes. Nosotros somos del grupo número 3, somos quienes vamos a hablar acerca del logosímetro. El grupo está compuesto por 3 personas, los cuales son Edgar Juan, Jimmy Sánchez y mi persona Joel Jiménez. El logosímetro. El logosímetro es un instrumento de medición encargado de cuantificar la rugosidad que presenta una superficie, sea en su defecto por una perforación o un corte. La rugosidad en el campo de la física viene a ser aquellas imperfecciones que desnivelan o imperfeccionan a la superficie. Por más perfecta que parezca una superficie, siempre presentan unas irregularidades o desniveles. El logosímetro, tenemos 3 tipos de logosímetros: el logosímetro de palpador, el logosímetro con palpador láser y el logosímetro láser con palpador. El logosímetro de palpador se trata de un equipo compuesto por un palpador que desplaza de forma automática por la superficie que está analizando el aparato. Hace uso de un amplificador para registrar los resultados del recorrido y determinar cuál es el estado de la superficie, utilizando las unidades de medida que fueron descritas en el logosímetro. El logosímetro láser con palpador es un dispositivo de medición de superficie que no trabaja con sistemas de amplificación como los logosímetros convencionales, sino que este utiliza la amplificación de luz por emisión estimulante de radiación. El logosímetro de palpador láser, este logosímetro es una herramienta que carece totalmente de un palpador físico y en su lugar se utiliza una emisión de luz con longitud de onda de 800 micras, lo cual constituye la aguja palpadora y la amplificadora tradicional. Puede ser un palpador láser capacitativo o palpador piezoeléctrico. Estamos viendo también lo que es las partes del logosímetro. En las partes del logosímetro tenemos lo que es una cabeza palpadora, también es el transductor, calculador, caja de arrastre y el filtro eléctrico. Bueno, en las partes del logosímetro, como les mencioné hace un momento, tenemos en la cabeza palpadora, que está encargado de realizar el contacto y posterior un recorrido sobre la superficie de una pieza. Prácticamente en el transductor es también un dispositivo que obtiene la información física y la transforma en señales o impulsos eléctricos. También tenemos lo que es calculador. Es un elemento que realiza el cálculo matemático sobre las longitudes, alturas y anchos de perfil según el parámetro. Caja de arrastre. En la caja de arrastre prácticamente es un mecanismo que permite al operario desplazar el instrumento con mayor facilidad sobre el material. El filtro eléctrico es un elemento prácticamente que discriminan o depuran la frecuencia de la señal eléctrica para eliminar las ondulaciones o disminuir la amplitud de sus componentes. También tenemos en las partes del medidor de logosímetro lo que es la placa de calibración, el recorrido de la sonda para la medición, la tapa para proteger la sonda, tecla power, tecla para seleccionar el tipo de rugosidad, el recorrido de la sonda, tecla para cambiar unidades, un puerto USB para cargar la batería, una tecla para realizar prácticamente las medidas y un botón reset para dejar la configuración por defecto. Y ahí corta, porque es también tenemos lo que es el principio de funcionamiento. Bueno, en el principio de funcionamiento de este instrumento es muy simple. Una fina punta o estilete por la regular de diamante o de carburo realiza un barrido en línea sobre la superficie de metal, a través de la cual analiza las variaciones de la materia.
que prácticamente luego son convertidas en señales eléctricas para ser registradas o graficadas. También vale notar que la muestra que recoge el estilete alcanza prácticamente una distancia desde 0.08 milímetros a 25.0 milímetros. Bueno, el tiempo de medición de un rugosímetro toma pocos segundos. En realidad es el mismo tiempo que demora la punta o estilete en hacer prácticamente el recorrido sobre la superficie de la pieza. También para evaluar la rugosidad de este instrumento puede contar se puede contar con múltiples parámetros de medición, hasta 200 parámetros. Pues en ocasiones un único parámetro no es suficiente para describir adecuadamente el grado de aspereza o de una pieza. Bueno, los utilizados de la industria son el RA, que es el promedio aritmético de todas las distancias absolutas. También tenemos lo que es el RY, que es la mayor de las alturas, pico o también el valle a lo largo de la totalidad de la longitud de medición. También tenemos lo que es el recepo, la diferencia entre el promedio de las alturas de los 5 picos más altos y la altura prácticamente promedio de los 5 valles más profundos. Ya bueno, continuando con la precisión, también les voy a hablar sobre la precisión, el rango, las unidades de medida y el mantenimiento que debe tener el rugosímetro. Bueno, comenzando con la precisión. Este instrumento tiene una precisión de más o menos de 15%. También el rugosímetro muestra el valor de la rugosidad media en diferentes parámetros que son los siguientes. RZ, que es la distancia entre la altura mínima y la máxima de las irregularidades que han sido captadas por el sensor. Y RT, que sería la suma de la altura máxima desde el centro. Bueno, en estos dos parámetros tienen un rango de una décima a 50 centésimas de micras. Y el siguiente parámetro sería RA, que significa la rugosidad aritmética, RQ, que significa la raíz cuadrada de la desviación promedio del perfil de la longitud. Bueno, eso tiene un rango de 5 centésimas a 10 centésimas de micras. También continuando con el sistema de edades, la rugosidad de una superficie se puede medir en micras. También el mantenimiento que debe tener el rugosímetro, como cualquier otro instrumento, para poder garantizar su durabilidad. Y bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones de su uso correcto y funcionamiento. También a la hora de medir una pieza, tenemos que limpiar perfectamente su superficie y poder evitar la manipulación de los instrumentos directamente con las manos. También evitar que el rugosímetro sufra golpes que dañen completamente la punta o estilete. También evitar manipular manipular el instrumento con cuidado, sin mojarlo ni exponerlo a condiciones ambientales. Y por último sería, antes de guardar el rugosímetro, limpiamos las partes minuciosamente, la superficie del husillo, la punta y todas las demás partes, removiendo polvo y manchas de aceite, y guardarlo en su estuche ya para poder utilizarlo en el próximo.